Bien, buenas noches a todos. El día de hoy entonces estamos en la sesión del capítulo 6. Hoy vamos a aprender la inspiración de la Sagrada Escritura. Para comprender este tema hay que entender esta palabra inspiración. Viene de in, que quiere decir dentro. Es lo que es desde dentro viene como un don para que nosotros, es el espíritu dado desde dentro, el espíritu interior. Esa es la inspiración, el espíritu interior que cada uno de nosotros hemos recibido. Y vamos a encontrar testimonios para el Antiguo Testamento. ¿Por qué se dice que el Antiguo Testamento está inspirado por Dios? Vaya. La misma Biblia nos lo reafirma en Éxodo 24:4, cuando dice que Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Esta cita de Éxodo 24:4 es la que muchos han interpretado para explicar o fundamentar que Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros que estamos estudiando la Sagrada Escritura de una manera objetiva, reconocemos que no es así. Moisés escribió las palabras de Dios, pero en su corazón, ya que en ese tiempo todavía no se descubría el papel. Lo que dice la Biblia que él escribió, pues fueron el Decálogo, el Devarim, las 10 palabras o los 10 mandamientos. Esto sería lo que habría escrito Moisés. Pero esas tablas, pues, fueron rotas, ¿verdad? Él mismo las rompió cuando se enojó porque estaban adorando un ídolo. En Números 22:3 también reafirma que por orden de Dios, Moisés escribió los puntos de donde partía etapa por etapa. En Números, acuérdense que nos dice distancias, nos dice como censos, y se supone que Moisés también iba escribiendo estos puntos del camino que iban trazando para la tierra prometida. En el Nuevo Testamento también encontramos testimonios que nos reafirman que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Uno de ellos es el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 26. Nos dice que es Dios quien ha hablado a Moisés. Entonces, ya los primeros 5 libros de la Biblia están totalmente inspirados por Dios. Ya de aquí no hay duda, y eso no se pone en duda ni por los judíos ni por los cristianos. San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, dice que toda escritura es divinamente inspirada. Está también reconociendo que es de Dios de donde viene la inspiración. Ese es el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro también, los dos pilares de la iglesia, hablan de la inspiración de la escritura. Por el Espíritu Santo fueron llevados los hombres que hablaron de parte de Dios en la segunda carta de Pedro. Entonces, estamos aquí afirmando que el Antiguo Testamento está totalmente inspirado por Dios. Para el Nuevo Testamento, tomamos a la segunda carta de Pedro para reafirmar que también el Nuevo Testamento está inspirado por Dios. Alguien que nos ayude a leer, por favor, esta diapositiva para cambiar de voz. Nos quiere ayudar por ahí.
Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, por su propia perdición. Muchas gracias, Patti. Por nada. Aquí ya ha pasado el conflicto que tenían San Pablo y San Pedro, ya se habían reunido en Jerusalén, y ahora me gusta mucho cómo lo llama Pedro. Le dice, nuestro querido hermano Pablo. Es San Pedro, bueno, ya sabemos que fue su secretario, ¿verdad? Silvano, el que escribió esta carta, y cómo San Pedro reconocía que Pablo tenía un don especial, una sabiduría que Dios le dio, y también reconoce que es muy compleja la escritura, tanto que los ignorantes e inconstantes tergiversan. Tergiversar es hacer versos tejidos, ¿no? Hacer telarañas. En México le llamamos pues como cantinflear, ¿no? Cuando no decimos algo claro, es el mal uso de la escritura. Entonces, si no se interpreta bien, se hace un problema, se tergiversa la escritura. Para su propia perdición, ya el que hace mal uso de la escritura se pierde a sí mismo. San Pedro está reconociendo que todos los escritos de Pablo son inspirados por Dios. Todo el Antiguo Testamento, ¿no? Los evangelistas también y hasta el Apocalipsis. Estos son los testimonios que la misma escritura nos da. Los padres de la iglesia, que cuando escuchamos la misa donde se lee el canon romano, escuchamos Lino, Cleto, Clemente. Esos son los padres de la iglesia, los primeros obispos, después de los apóstoles. Ellos escriben que la Sagrada Escritura ha sido inspirada o dictada por el Espíritu Santo. Aquí usan dos verbos, la inspiración, que les decía que es el espíritu interior, y el verbo dictar. Pero este verbo es un poquito peligroso porque podría interpretarse que Dios está como en las películas y en las novelas, como con un apuntador en la oreja, le está diciendo al escritor lo que tiene que ir plasmando. Algo importante de esta frase es que Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Es Dios el autor y el escritor humano es un instrumento. Esta palabra instrumento también la vamos a explicar más adelante con detalle porque no es lo mismo ser instrumento de música, o sea, objeto, que ser instrumento ser humano. El magisterio de la iglesia, que son todos los papas y obispos, tanto los antiguos como los actuales, dicen que Dios es el mismo autor tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo hablaron los santos de los dos testamentos. Les quiero hacer una pregunta y la vamos a responder juntos. Si alguien la quiere responder, lo puede hacer. Y la pregunta es esta. ¿El Espíritu Santo de los escritores del Antiguo Testamento es el mismo Espíritu Santo que los del Nuevo Testamento? Esa es la pregunta. ¿Quién dice que sí y por qué? ¿O quién dice que no y por qué? Rafa, yo creo que sí, porque pues finalmente no hay, solo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está expresado, no tiene por qué cambiar o no habría por qué cambiara. Muy bien, Arely.
Les hice esta pregunta porque hay quien dice que no es el mismo espíritu, porque el Espíritu Santo lo trajo Jesús. Bueno, lo mandó Jesús cuando subió a los cielos. Pero como bien dice Areli, es el mismo espíritu que aleteaba sobre las aguas en la creación. Y también fíjense bien que antes del Nuevo Testamento no se habla de santos, por ejemplo. Nosotros no decimos San Moisés, San Elías, San Isaías. Es a partir del Nuevo Testamento cuando se habla ya de San Pedro, San Pablo, hasta llegar a San Francisco de Asís y todos los santos que siguieron el camino de Jesús. Es que no hace falta, porque en el Antiguo Testamento realmente todos los profetas son santos. Solo que en el Nuevo Testamento es para reafirmar que pertenecen a Dios. Entonces, el Espíritu Santo que inspiró a los escritores del Antiguo Testamento es el mismo que inspiró a los del Nuevo Testamento. Y son santos, tanto los profetas y escritores del Antiguo como los escritores del Nuevo. Para la Iglesia, así es, para todo el magisterio de la Iglesia. Esto lo tuvieron que reafirmar los miembros del magisterio, porque para los judíos, pues no es así. De hecho, ellos, pues, como vimos en el canon, en la sesión del canon, pues no reconocen los libros del Nuevo Testamento como inspirados por Dios, porque no están escritos en hebreo. Pero, ¿por qué tuvieron que reafirmarse estas frases y hablar de la inspiración? Por estas preguntas. ¿Tiene la Biblia la verdad absoluta? ¿Qué entendemos por verdad absoluta? La que contiene toda la ciencia, toda la historia, toda la filosofía. Esa es la verdad absoluta. Recuerden que al inicio de nuestro taller les hablaba de que la Biblia no se equivoca, es inerrante. También lo reafirmamos en el canon. Y lo vamos a reafirmar el día de hoy, porque la Biblia tiene la verdad de Jesucristo, que es la verdad de la relación con Dios, o le llamamos la verdad religiosa de historia de la salvación. Es decir, que la Biblia no quiere responder una verdad científica sobre el origen del hombre, sino del origen de la relación del hombre con Dios, o al revés, de Dios con el hombre. ¿Cómo entonces conciliar? O sea, conciliar es unir, ¿no? Reconciliar también sería volver a unir. ¿Cómo podemos unir el origen y la estructura del universo con el libro del Génesis? Porque ahora que hay varias teorías, nosotros en la Biblia tenemos la teoría del creacionismo, que Dios en 7 días creó al hombre por la palabra, ¿no? Por su amor. Pero hay diferentes teorías. Una de ellas, pues es también la de la evolución, que va unida también al Big Bang. Ustedes saben quién hizo esta teoría de la explosión, de la gran explosión. Ese es el Big Bang, ¿no? La gran explosión y el universo que se sigue expandiendo. Fue un sacerdote. Muy bien, Angie. Fue un sacerdote jesuita, inglés, que no está peleado con la teoría del creacionismo. Al contrario, van muy unidas. Por eso es palabra inspirada por Dios, la Sagrada Escritura. No sé a quién se le ocurrió separar la ciencia de la razón. Tal vez fue después de la Edad Media, en el siglo XVIII, en el 1700, cuando en Occidente sería lo que es Europa y lo que nos llegó a nosotros, ¿no? Como civilización, como
nueva cultura, ¿no? Nueva perspectiva de que es mejor la razón que la religión. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos ayudó a conciliar la fe y la razón como las dos alas, ¿no? Que permiten que volemos hacia la verdad plena. Entonces, no se puede volar con una sola ala. Tenemos que tener dos alas, la fe y la razón. Si existe una teoría del Big Bang, porque es energía que se expande, no está peleado con la evolución, porque vamos desarrollándonos y creciendo en humanidad, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Así ha sido la historia de la salvación. Se nos ha dado como en gotitas un Dios creador, un Dios liberador, hasta un Dios vengador se tuvo en la historia de la salvación. Y llegamos a un Dios papá, que es el Dios de Jesús. Y los 7 días, pues son simbólicos que hablan de la perfección. Un tiempo perfecto, porque para Dios no existe el tiempo. Y entonces seguimos nosotros, pues, siendo creados. O sea, Dios no ha terminado de crear. La creación sigue todavía pasando, sucediendo. Dios sigue creando. Y no está peleado esta teoría con lo que la Biblia quiere decir. Que la Biblia quiere decir o se interesa por esta relación del hombre con Dios. Por eso entonces no hay motivo para justificar que la Biblia es solamente obra humana. Es tanto obra humana como obra divina. La naturaleza de la inspiración viene porque la Biblia está inspirada. Ya vimos testimonios de la misma Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Porque Dios tiene un plan. Dios no crea por diversión, ni porque estaba aburrido, como el Dios de los griegos, ¿no? El Dios Zeus, que cuando alguien se porta mal le avienta el rayo, ¿no? Dios no está nada más contemplando a su creación y entreteniéndose. No nos creó para entretenernos, para entretenerse, sino porque tiene un plan de salvación. Salimos de él y a él volveremos. Ese es el plan de Dios. Aprender a amar, y cuando hayamos logrado ese saber amar y perdonar, perteneceremos a él y ya nos podrá llamar a su presencia. Por eso la gente más buena es la que muere, ¿no? A veces también pasa esto. El pueblo elegido es el pueblo de Israel que pues fue escogido por Dios. Dios tenía que realizar su plan en un pueblo y le tocó ser al pueblo de Israel. A partir de Israel nosotros partimos para conocer la historia de otros pueblos y también el mismo Jesús fue aprendiendo como verdadero hombre que su pueblo era elegido, pero la salvación era no solamente para los judíos, sino para todos. Tengamos presente ese pasaje del Evangelio donde Jesús es cuestionado por una samaritana que le dice que también los perritos comen las migajas que caen de la mesa. O sea, el plan que traía Jesús era la salvación de los judíos, pero los pecadores, los gentiles, los publicanos, los samaritanos, empiezan también a pedir esta salvación y él mismo va abriendo la salvación a todos. Al llegar a la plenitud de los tiempos, que sería pues Jesús encarnado y todavía la segunda venida. Toda la Biblia nos habla sobre esta plenitud. Y otro elemento de la inspiración de la Biblia es su dimensión social. ¿Qué quiere decir la dimensión social? Es que no solamente se queda en lo religioso piadoso,
sino lo religioso activo. Siempre la escritura surge para continuar el plan de Dios, pero actuando. Por ejemplo, con Moisés, para liberar a un pueblo de la esclavitud. Ahí está la dimensión social de Dios, que no quiere que el ser humano sea esclavo de nadie. Y Jesús en el Evangelio, pues, ayuda a los que más lo necesitan, ¿no? A los enfermos, a los pobres, a los olvidados, y esa es la dimensión social. Eso nos habla de que Dios realmente está actuando. O sea, la Sagrada Escritura está inspirada para ayudar al prójimo. Esa es la naturaleza de la inspiración. Pero aún así hay dudas. Hay gente que sigue poniendo en duda que la palabra de Dios sea inspirada por Él. Y dicen, los escritores sagrados tienen un don divino o natural, porque pues no a todos se nos da la poesía. Por ejemplo, David tenía un don musical y creó algunos salmos, también Salomón, y algunos no tuvieron el don, como por ejemplo pues San Pedro, que más bien tuvo un secretario. Tal vez él no sabía ni leer ni escribir hebreo. Entonces, por eso se dice, bueno, ¿es Dios el que da el don o es el hombre el que naturalmente lo desarrolla? La respuesta es que es ambas, porque Dios nos da a todos dones, pero nosotros estamos llamados a aceptarlos y a desarrollarlos. Entonces, también los dones, pues, se tienen que ir aumentando, ¿no? Por ejemplo, la música, hay quien tiene buen oído, pero si no agarra un instrumento, si no desarrolla ese don, pues no va a crear ni a tocar nada. La otra pregunta, pues es esta de la mecanicidad del dictado. Es un dictado mecánico, es decir, Dios empieza a dictar y como a poseer al escritor, como si el escritor sagrado de repente escuchaba una voz y ¡ay, Dios me está hablando ahí! Agarra, ándale, dame una pluma y una hoja, porque Dios quiere que escriba. Y entonces empieza a recibir el dictado, como las secretarias en los juzgados o en las oficinas, ¿no? Hasta taquigrafía y todo. No, no es de esta manera, no es un dictado mecánico. ¿Por qué? Por el simple motivo de que el ser humano no es una máquina. El ser humano es una obra de Dios que piensa. Si Dios quisiera un dictado mecánico, pues lo haría de otra manera, utilizando objetos, no seres humanos. La otra pregunta es si las ideas vienen de Dios y las palabras del ser humano. Es decir, Dios se le ocurrió que no existe la esclavitud y entonces el hombre ya lo plasma. La realidad es que tanto vienen de Dios como vienen del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene a Dios en su corazón. Y aquí está una clave importante, ¿no? Para que un escritor sea inspirado por Dios, necesita abrir su corazón a Él. Es decir, que ni el otro, que nosotros le llamamos el diablo, puede poseernos si no le abrimos la puerta, ni Dios puede poseer al ser humano, porque entonces se contradice la libertad que nos dio. Nosotros no somos como los ángeles, que no tenemos, bueno, que no tienen libertad. Los ángeles, ellos fueron creados para adorar a Dios, para ser enviados por Él a un mensaje, para hacer ahora sí que lo que Dios les indique. Pero el ser humano no.
el ser humano nos ha creado mejor que a los ángeles, con un amor de papá. Somos sus hijos y tenemos esa libertad de cerrar hasta la puerta, ¿no? Aunque Dios te inspire el don de escribir, si tú no quieres escribir, simplemente pues no lo haces. Entonces los escritores sagrados aceptaron estas propuestas de Dios. Entonces a esta pregunta de las ideas vienen de Dios y las palabras del hombre, no, vienen de los dos. Y la otra pregunta es, ¿Dios revela las ideas al escritor sagrado o las toma de su memoria y de su mente? O sea, ¿es Dios el que de repente da luces al escritor sagrado o es ese escritor que ya las traía o las ha vivido en su mente y en su corazón? Pues miren, Dios se vale de lo ordinario, no de lo extraordinario. De la historia de vida de cada escritor, lo que fueron viviendo cada uno de esos escritores sagrados en su infancia, en su adolescencia. Por ejemplo, el mismo Moisés, al ver, pues él que vivió con el faraón, vivió en la comodidad, y al ver que gente de su misma raza, sus hermanos hebreos, son esclavizados, entonces empieza a preguntarse dentro de sí, empieza a recordar cosas y empieza a tener conciencia. Entonces Dios revela estas ideas a través de la historia que cada uno tenemos, que cada escritor tuvo también. Entonces, a todo esto, en estas 4 preguntas, sí quisiera que les quedara claro que Dios no divide al ser humano de su inspiración. O sea, es Dios mismo que desde dentro, junto con el escritor, crean el escrito sagrado. De hecho, pues el escritor sagrado no tiene que tomar nada externo, ni peyote, como en otras culturas, ni marihuana para entrar en éxtasis, para recibir inspiración y recibir el oráculo. Oráculo quiere decir, pues, la palabra de Dios, como los griegos que tenían que también tener algunas hierbas, ¿no? Para recibir el mensaje divino. En la Sagrada Escritura no se ocupa más que la oración. La oración es la disposición para abrir la mente y el corazón a Dios, pero no es un Dios que te va a hablar así como de una voz que escuchas, pues de algo extraordinario, sino es un Dios que te habla desde dentro. Claro que en la Escritura se habla metafóricamente, o sea, más allá de la forma, para crear mayor interés al lector. Pero Dios sí habla en la creación ordinaria, en las flores, en los animales, en la lluvia. El profeta Elías le habló en el susurro de una brisa suave. Quiere decir la voz interior, ¿no? Es en la tranquilidad. Dios no estaba, dice el profeta Elías, ni en el terremoto, ni en la tormenta, sino que estaba en la brisa suave, en el susurro, en el silencio, que es lo que la oración permite escuchar la voz interior, la conciencia de cada ser humano. Aquí está la explicación sobre la inspiración. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 15, que el escritor sagrado es un instrumento de Dios para escribir. Si tiene alguien la Biblia a la mano, quisiera que nos leyera el capítulo 9, versículo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Quien lo tiene por ahí, por favor. Va, ahí va. El 9, Ajá. 15. Hecho.
Pero el Señor le dijo, vete, porque este es para mí un instrumento elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Muy bien, muchas gracias, Vero. Está hablando de San Pablo. Estamos ubicados en la conversión de San Pablo. Y dice que él va a ser instrumento para escribir la historia de salvación. Ese instrumento entonces no es un objeto, es una persona. No es un lápiz o una pluma. Ah, pues aquí en el fondo tengo una pluma, ¿verdad? En el fondo virtual. No es ni la pluma ni el papiro que ven ahí. El instrumento del que está hablando en Hechos de los Apóstoles es una persona concreta, que es Pablo. Y no cualquier persona. Es una persona convertida, que ha tenido experiencia de Dios. Ha interiorizado, ha tomado conciencia de y el reconocimiento de Jesús como Salvador y de Dios también como Padre. Entonces, ese es el tipo de instrumento del que es el escritor sagrado. A eso se refiere como la persona inspirada por Dios es ese que se deja convertir por él. Es un convertido, una persona que ha experimentado el amor de Dios. Ahí en la conversión de San Pablo está simbolizado con una caída del caballo, con una luz que lo ciega, que es Jesús, y que San Pablo no ve, anda como ciego, ¿no? Y por eso le es de vuelta la vista a través de la aceptación de la voluntad de Dios. Los libros bíblicos son obra tanto de Dios como del hombre. Es decir que ahora sí que la patente es de ambos, porque Dios mismo habita en el ser humano. Dios habita en el corazón del escritor sagrado. No están separados Dios del hombre. Si nosotros lo permitimos, Dios está siempre con nosotros. No es de que, bueno, ahorita no, Dios vete para allá porque ahorita no quiero saber de ti. Y le cierra la puerta, ¿no? No es así. El Espíritu Santo está siempre con nosotros. Del bautismo no es de que de repente se va y regresa. Aunque un párroco mío muy querido decía que no ahuyentemos con el pecado al espíritu, a un huésped de tanta dignidad, interpretando que nuestro cuerpo pues es una habitación del espíritu. Si nosotros estamos en constante relación con Dios, el Espíritu Santo está siempre ahí. Solamente el pecado lo podría ahuyentar, es decir, esta negación, como hacen los que adoran a la muerte o los que venden su alma a otra cosa que no sea Dios, ¿no? Entonces ahí sí se les cierra la puerta, pero mientras estemos en constante relación con Dios, Él está ahí, con nosotros. Por eso son obra tanto de Dios como del ser humano. Y el libro sagrado entonces es todo de Dios y todo del escritor humano, porque es Dios que escribe en la conciencia del convertido y este convertido inspirado por Dios escribe entonces en el papel. El papel se descubrió en un continente que no fue Occidente, ¿no? Fue en Asia, en el continente donde nació Jesús, en China. Por eso hay un papel que se llama China, todavía reconociendo esta gran innovación, descubrimiento del papel. Entonces fue hasta el siglo, más o menos, siglo XV, finales del siglo XV, que se descubrió el papel, después de Cristo. Todo lo demás, entonces, se escribió en papiro, que es diferente al papel. El papiro, pues, es hecho de materiales vegetales, ¿no? Y más caro.
El papel ya fue pues de la corteza del árbol y más económico y más accesible a todos. Entonces fíjense cómo se ha ido desarrollando la escritura. Y toda esa obra es tanto del ser humano que ha ido descubriendo pues la escritura en piedra, la escritura en papiro, la escritura en papel, y ahora escribimos en digital, ahora escribimos en la nube. Yo ahorita estoy grabando en la nube, ¿no? La nube es lo que llamamos el mundo, el metauniverso, el metaverso, el mundo de la tecnología. Pues sí, entonces también la palabra de Dios está en el metaverso. Y no es obra nada más del que descubrió el Internet, sino también es obra de Dios. Dios sigue inspirando seres humanos que siguen propagando su palabra, expandiendo esta palabra. Como ven, está interesante, ¿no? Yo digo, a mí se me llama la atención. Y la Dei Verbum, que es el documento más importante sobre la Sagrada Escritura. Dei Verbum significa palabra de Dios. En el número 11, que es en el Concilio Vaticano II, fue de los primeros documentos que se escribieron, estamos hablando de 1962, hace 60 años. Realmente es joven este documento. Si pensamos que el canon fue en 1546, entonces fue en 1962, es muy joven este documento. Nos dice esto. Alguien que nos ayude a leer, por favor, esta cita de la Dei Verbum. Yo. Adelante. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la SEGE, Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque tienen a Dios como autor, y como tales han sido entregados a la misma Iglesia. Dei Verbum 11. Muy bien. Exactamente así se dice, Dei Verbum 11. Este documento tuvo que, es el magisterio de la Iglesia y tuvo que reafirmar con todos los papas y cardenales presentes de ese momento lo que les he estado diciendo, ¿no? Que todo lo que es revelado por Dios son verdades, verdades religiosas, verdades de historia de la salvación, y fueron consignadas por inspiración del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que es el mismo para los del Antiguo como para los del Nuevo. Y la Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, es decir, desde los apóstoles, que es con los elementos del canon que vimos la sesión anterior, ya ha establecido todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como santos y canónicos, es decir, reconocidos por regla, ya pues como inspirados por Dios, con todas sus partes. Es decir, no, porque hay elementos, ¿se acuerdan que el libro de Esther y de Daniel, que algunas partes no las aceptan los judíos? Por eso dice que con todas las partes de la Escritura tienen a Dios como autor y así han sido entregados a la misma Iglesia. Es decir, en síntesis, esta cita de la Dei Verbum está diciendo que los 73 libros de la Sagrada Escritura son obra de Dios, inspirados por Él. Ese mismo espíritu que hizo que el autor sagrado los plasmara con todas sus partes, por completo. No pone en duda la inspiración de la Sagrada Escritura. O sea, toda la Biblia es palabra de Dios. Por eso cada vez que la leemos en la liturgia, decimos esto mismo, palabra de Dios, reconociendo por la fe y también por la razón, porque hemos estudiado mucho estos libros, de que realmente son obra de Dios.
y también de los escritores sagrados. Entonces, la verdad de la Sagrada Escritura es una verdad religiosa de relación con Dios y va en orden a la historia de la salvación. Esta verdad la fue descubriendo el ser humano a la manera oriental. ¿Qué quiere decir oriental? Les digo que se fue desarrollando en el continente de Asia, donde nació Jesús. Jesús es de Asia. Aunque lo veamos en cuadros con ojos azules y casi italianizado, o como lo vio Sor Faustina Kowalska, que lo vio así como pues polaco, ¿verdad? O aunque en África lo pinten como un Jesús negro, Jesús realmente fue de Asia. Y esta manera de ver al modo de Oriente es muy distinta a como nosotros en Occidente. En Occidente siempre queremos respuestas a la manera de los griegos, usando la mente, a la manera racional, cuando en Oriente se usa más corazón, o sea, la manera oriental es más, son hasta un poco más espirituales que nosotros. Ellos, por ejemplo, en India, ya respetan la creación de una manera, pues, fantástica, ¿no? No tienen que cuestionarse tanto como para decir, toda la creación es respetada, aunque sean de otra religión, como los hinduistas. Incluso antes que llegaran estas ideas de Occidente, las ideas de España, nuestros antepasados, los prehispánicos, en Latinoamérica, que sería pues todo Mesoamérica también, en aquel tiempo, pues ya respetaban también la naturaleza, ¿no? Los prehispánicos, y lo vemos en las culturas prehispánicas. Pues a esa misma manera es como debemos de interpretar la verdad de la Sagrada Escritura, de una manera más espiritual, no tanto racional. La razón la usamos al entender que fue de manera progresiva, porque Dios es un pedagogo, o sea, que nos acompaña de la mano. Nos da la mano y nos fue dando poco a poco su verdad de revelación, para revelarse como Dios Papá. Nos fue primero dando un Dios creador, un Dios liberador, un Dios vengador, un Dios también de acompañamiento del pueblo y un Dios que se encarna. Dios tiene muchas características, pero es uno solo, es un Dios amor. Pero para entender esto, pues tuvimos que ir descubriéndolo a través del tiempo, poco a poco. Y San Pablo hace una comparación muy, muy acertada. Dice que como los niños, ¿verdad? Como los niños vamos aprendiendo y vamos creciendo. Como vas creciendo en cuerpo, vas creciendo en espíritu y llegas a una edad adulta cuando todavía sigues aprendiendo. De hecho, nuestros ancianos, pues todavía al final de la vida siguen aprendiendo, ¿no? Yo he tenido experiencia de muchos ancianos que todavía dicen, es que me falta aprender muchas cosas de la vida. Seguimos descubriendo ese Dios de la vida. Y termina esta sesión entonces con esta frase. La Biblia es inerrante en lo que pretende enseñar. Es decir, no tiene errores. La Biblia no se equivoca en lo que pretende enseñar. Nos equivocamos nosotros al querer buscar algo que no tiene, al querer manipular lo que no está ahí. Por eso ha habido cismas, ha habido sectas, porque hemos malinterpretado la Biblia. Y entonces, si alguien quiere realmente afirmar que la creación es la verdad absoluta y que así surgió el hombre, y decir que Adán y Eva sí existieron, pues entonces está por un mal camino, porque ese no es el camino.
El camino es preguntarnos en qué momento surgió la relación con Dios, porque la Biblia eso es lo que quiere transmitirnos, esta unidad de Dios. O sea, acuérdense que el sueño de Jesús es que todos seamos uno, hijos de un mismo Padre, miembros de una sola familia, que es la iglesia. Ahora le llamamos iglesia, Jesús le llamaba la comunidad, pero es lo mismo, ¿no? Comunidad, es que iglesia es una palabra griega que significa comunidad. La sinagoga también, la comunidad. Entonces, es la idea de Jesús. El sueño es que estemos unidos con Dios. Jesús para él no era lo más importante cuando realmente surgió el ser humano, sino la relación con Dios. Y esa sería la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí sobre la inspiración de la Sagrada Escritura? Así les queda claro entonces que es Dios quien da la inspiración, pero dentro del mismo ser humano. O sea, no borra nuestra identidad, ¿no? No nos usa como cuando usamos la guitarra, usamos la trompeta, como objetos, sino como respeta nuestra esencia de seres humanos, nuestra dignidad, y tampoco nos quita la conciencia. No ocuparon los escritores sagrados ningún otro elemento para escribir la palabra de Dios, más que la oración. Súper bien, Rafa. Muchas gracias. De nada, espero que esté claro. Pero que creen que, aunque ustedes estén inspirados por Dios y hagan su escrito sagrado, ya no entra en la Biblia. El canon ya está cerrado. Lo siento mucho. Pero, Chin. chin, pero háganle como el Papa, ¿no? El Papa también escribe, es inspirado por Dios, hace sus documentos y los guarda. Hagan su diario, o sea, todo lo que Dios, porque Dios se manifiesta también en los sueños, se manifiesta en la creación. Ustedes también pueden escribir, pueden hacer su escrito sagrado, porque es historia de salvación personal. Escriban lo que Dios les dice en la oración y cuando tengan tiempo regresen a lo que escribieron y se van a dar cuenta también de un crecimiento, de un desarrollo, de una pedagogía divina. Como por ejemplo, yo les comparto, ¿no?, en mi historia personal, como también un tiempo me enojé con él y hasta le reclamaba, sobre todo en la adolescencia. Y todo eso lo tengo escrito y ahora que pues voy comprendiendo más las cosas, pues hasta me río de lo que escribí. Dije, ay no, lo bueno que Dios me tiene paciencia, porque sí lo trataba mal. Pues. Entonces, para que vean cómo hay un crecimiento también espiritual. A ver, Verónica levantó su manita. Te escuchamos, Vero. Hola, hola, buenas noches. Yo Buenas me noches. quedo así como que hay con la incertidumbre de como catequista, al inicio de la catequesis, pues se ve la creación de lo primero, ¿verdad? En 7 días y eso, y ahorita me quedo, ¿cómo lo puedes bajar a los niños? El que ya vimos que fue una tradición, ¿verdad? Que se comentó como historia, como leyenda, como que hace tiempo sucedió. Y ahora, no sé cómo darles a conocer la realidad. Bueno, mi recomendación es que como catequistas se enfoquen en que a los niños les quede claro la relación con Dios, ¿no? Que en el origen el deseo de Dios es estar siempre unido a su creación y en plenitud con el ser humano. No se concentren tanto en que así fue, ¿no? Porque aunque la Biblia dice, y así fue, pero no de una manera
absolutamente racional, sino dejen la puerta abierta y digan a los niños, esto es una explicación para el origen de la relación del hombre con Dios. La verdad es que ningún ser humano sabe realmente cómo surgimos. Por eso se habla de teorías. Si supiéramos la verdad, no le llamaríamos teoría, le llamaríamos, como en la ciencia, leyes, ¿no? Por ejemplo, está la ley de la gravedad, que dejó de ser teoría, porque es una cosa comprobable. Que se compruebe. Ajá, entonces la del creacionismo sigue siendo una teoría. Y también el Big Bang, una teoría, la evolución es una teoría, y no se contradicen porque estamos todavía en búsqueda de la verdad. Pero ya San Juan nos dijo que ni nos preocupemos de eso. Dice, ahorita sabemos que somos hijos de Dios en su carta, en la segunda carta, y ya cuando lleguemos con él le preguntaremos, lo veremos tal cual es. Yo ahora tengo mi lista de preguntas. A ver, Bueno, Claudia. ok. Perdón, Vero. Primero Vero. Y sí, es que como ahora estoy con jóvenes, a veces dicen, ay, o sea, ellos no le hallan una lógica a las cosas, como del diluvio, o sea, cómo se iba a inundar todo, o sea, en 7 días, o sea, también eso son cosas que no se la creen, que dicen, no es cierto, o sea, no hay una explicación lógica para ellos. Y ahorita me acordé, ¿verdad?, de la que le reclamabas en esta etapa, y pues así yo estoy con ellos, ¿verdad?, de que están entre que así, asá, y cómo los enamoras, cómo les das ese convencimiento. Pues miren, ese es el resultado de por qué yo estoy aquí. Ese es porque me surgieron las preguntas. Entonces qué bueno que los adolescentes se pregunten, malo que no se preguntaran nada. Qué bueno que tengan esas preguntas y hay que dejarles la puerta abierta, no cerrarnos y decir, no, 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 así fue. Y así es la palabra de Dios y ya. No, 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 hay que decirles, mira, el escritor sagrado fue un ser humano que plasmó esta escritura, pero es inspirado por Dios, o sea, es una verdad de Dios, pero seguimos en la búsqueda de el origen del ser humano. Y vas a ver que vas a tener, pues, mayor aceptación en lo que dices. Y decirles, bueno, el diluvio y el mar que se partió en dos, sí fue, tú diles, no, no importa. Lo importante es el mensaje que está en la escritura. Es más importante haber sido liberados de la esclavitud que el ver que el mar se abre. O sea, eso que es que nos quedamos en cosas extraordinarias cuando lo más importante pues es el ser humano. De hecho, si por ejemplo, porque, o sea, la escritura, ahorita estamos hablando de la escritura, pero Dios escribe en los seres humanos, Dios escribe en el corazón del hombre. Y si en un incendio yo tengo una Biblia y tengo un ser humano, dejo que se queme la Biblia y me llevo al ser humano. Es más importante el ser humano todavía que la escritura. Dios escribe en el ser humano. Claudia, perdón que ya no te di la palabra, te escuchamos. No, perdón. Yo lo que quería compartir es que lo importante, ya lo dijiste tú, Rafa, que lo importante es que le digamos acerca de la creación a los niños, ¿quién fue el creador? O sea, hay varias teorías, pero en realidad hay un Dios creador. Entonces, era lo único que quería compartir, que ya no lo dijiste. Muchas gracias. Sí, Claudia, es que nosotros le llamamos Dios y a mí me gusta mucho la ciencia. Yo pues también me consideraba muy racional y precisamente por no encontrar respuesta en la ciencia, pues sigo aquí porque van de la mano. O sea, le llamamos Dios, en otras culturas le llaman Alá, o sea, cada uno le llama de una manera distinta, pero es ese ser supremo, ser distinto al ser humano, ese otro. Los filósofos le llaman el otro con mayúscula. El alter ego, quiere decir el otro después de mí, otro fuera de mí. Entonces, ese es Dios. A ver, Areli.
Areli levantó su manita, la escuchamos. A ver, entonces, yo soy mamá de 3 niños. Uno tiene 15, tiene 10 y tienen 7 y me preguntan lo mismo. Yo voy a catecismo también pues para saber qué contestarles. Y pues yo les he dicho que son como las fábulas para nosotros. Son ejemplos de lo que tenemos como regla para seguir. Que lo que creemos, lo creemos por convicción. Es fe. Por el simplemente hecho de despertar, ya le digo, no tenemos un cargador, no nos conectamos a la luz, no nada de eso. Me dicen, también me preguntaron sobre la creación alguna vez de los 7 días. Yo me respaldé en el Salmo 90, en el Salmo 89, 90, 89, donde dice que para Dios un día es como 1000 años. Entonces le digo, no fue así por decir, supongo. No sé tú cómo me apoyas. O sea, yo pienso que fue un trabajo de un poco a poco, que para nosotros es mucho. No sé qué me puedas responder ahí. Muy bien, Areli, entonces la creación es una fábula. Y como fábula, lo más importante es la moraleja, el mensaje. Entonces, el escritor sagrado no quería realmente dar una respuesta del origen del hombre, sino de cómo se dio la relación con Dios. Esa es la moraleja. Tan así que luego sigue lo del pecado, la caída, ¿no? O sea, siempre se concentra, o sea, no se concentró en decir, y luego también, aparte de Eva, estaba esta otra mujer. O sea, no, ya de ahí se pasó y eliminó todo lo demás. Se concentró en una relación, digamos, en dos personas, dos personajes, y luego en familias, y deja todas las demás familias. No eran los únicos seres humanos que estaban en ese momento, porque eso no es lo más importante, sino que sigue con su mensaje de relación con Dios. Y el 7 es un número simbólico. De hecho, también San Pedro vuelve a repetir en sus cartas esto del Salmo, que para Dios 1000 años son como, que un día son como 1000 años o 1000 años como un día, para decir que para Dios el tiempo no es igual como para nosotros, porque Él es eterno, Él no está regido por el tiempo. Eso es simbólico también, ¿eh? No es así literal de que realmente un día son 1000 años, y entonces si ya estamos en el año 2000, apenas van 2 días y nos quedan 5, pues se va a acabar el mundo. No, no, no. Simbólico. Esto es simbólico. Simbólico porque así es el misterio. Y para el misterio, algo que es misterioso, se ocupa la fe. Entonces, para entrar a leer la Biblia se ocupa la fe. Si no se tiene fe, pues se va a leer como un libro cualquiera. Incluso como un libro, ¿no? Allá ustedes ya saben que hay que leer como muchos libros, libro por libro, y contextualizar. Aquí en el chat, Yareli dice que su hijo le pregunta que antes de Dios, ¿quién lo formó a él? Si él, por eso él es Dios, ¿no? Porque a él nadie lo formó, nadie lo creó. Entonces, él es el increado. Lo decimos en el credo. Es no creado, de la misma naturaleza del Padre. Está hablando de Jesús, que quiere decir que antes de Dios no existe nada. Dios es el ser absoluto y a partir de él existe todo. Si alguien creó a Dios, entonces dejaría de ser Dios. Y lo que creó a Dios sería Dios. Y sí, la palabra Dios es la palabra suprema para decir lo que está más allá de nosotros. Entonces dile a tu hijo que no, que a Dios nadie lo creó. Él existe, Él es el ser absoluto. Y existe desde siempre y para siempre y por siempre y nunca se va a morir, porque Él es eterno. Muy bien, entonces, no sé si quedó claro. Yareli, Areli, Vero y Claudia, ¿todo bien? ¿Puedo dormir tranquilo? Muy bien, excelente. Si quedan dudas Gracias, Rafa. todavía, seguimos en contacto, ya saben. Gracias. Bien, pues voy a Gracias. cerrar la grabación
para después darles los anuncios. Pues gracias a los que se quedaron al final y los que van a ver la grabación, pues los saludo y nosotros vamos a continuar con unos avisos parroquiales.